bienvenidos a un episodio más de Café entre Pareja. Yo sí le voy a dar el primer sorbo. El sorbo mañanero. Y comenzamos con un nuevo capítulo, una nueva enseñanza, de lo cual hoy la palabra de Dios trae para cada uno de nosotros un tema muy especial, el cual de verdad que nos está llevando a un pensamiento más allá, ¿verdad? Porque muchas de las veces hoy, para iniciar, para que más o menos tengan una idea, el tema de hoy es Él lo vio en ti. Ese es el tema que hoy traemos para cada uno de ustedes. Él lo vio en ti. ¿Y a qué se refiere? ¿A quién es Él? Él con mayúscula, el soberano, el único Dios que servimos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno. Entonces, cuando Dios nos trae este tema de Él lo vio en ti, o sea, vamos a hablar hoy de tres personajes, de lo cual, pues, no buscaban a lo mejor como tal un llamamiento, porque hacían cosas diferentes a lo que por ejemplo, cada una de las personas que hoy traemos en contexto para ellos, pues si hubieran sido fieles seguidores o esperando al Mesías en su momento, estuvieran en las sinagogas predicando, o si fueran fariseos. Claro. Entonces, eran de la misma rama judía, pero no es como hoy. Sí, hoy por hoy lo podemos decir, pues bueno, yo soy cristiano, o creo en Dios, pero no sigo a Dios, no voy, no me congrego, no hago. Entonces, más o menos asimilando lo que en ese entonces estaba pasando y aconteciendo, es lo que hacían estas personas. Eran judías, estaban en el mismo pueblo, en la misma aldea, en las mismas sinagogas, podían transitar por las mismas sinagogas, pero no eran devotos de una fe como tal. Entonces, por eso es lo que Él vio en ti. Muchas de las veces hay muchas personas, y no es la excepción en ti, que a lo mejor no conocías en su momento, pero Dios volteó la mirada en ti y dijo así. Sí, literal, así muchas de las veces pasa así. O sea, tú no venías buscando a lo mejor una responsabilidad, tú venías a lo mejor porque un consuelo. No estaba buscando nada. Literalmente tú buscabas en su momento nada más un consuelo dentro del alma, del pensamiento, de los problemas, las necesidades. Claro. Pero fue ese lapso, me quiso así, mira, literal. Así volteó repentinamente Dios hacia tu vida y le hizo. Creo que hay dos opciones cuando lo pienso, porque si está esa opción de que ya cuando estás, y en los ejemplos que hoy vas a dar, hay uno que así le pasó, o sea, de repente lo voltea a ver porque está de curioso. Claro. Pero también están como los otros ejemplos que sí lo he creído y te lo he comentado. Yo sí creo que Dios, desde que estás antes de nacer, te tiene, por algo caes en la familia que caes y todo, porque muchas veces todo eso es lo que te moldea. Claro. Para cumplir tu propósito. Sí, o sea, igual incluso dentro de, si le hablamos a un ámbito familiares, muchas de las veces dentro de las familias, pues desafortunadamente, como ellos, la humanidad lo cree, pues la ovejita negra de la familia es quien va a llevar a lo mejor, porque pues no se esperaban que volteara que la oveja negra que la escogieran para una visión o misión, se le podría decir así, una misión. ¿En qué aspecto espiritual? En un ámbito familiar se podría. Claro, a veces te minimizan tanto de que, por ejemplo, ay no, ¿cómo lo van a elegir a él si es el que se porta mal? Claro, o es el que viene de pecar, o es el más pecador, el más irreverente. Muchas de las veces los personajes que hoy traemos no son diferentes a los que. No son el favorito de la familia. Exactamente, no es la excepción de esto. Claro. Porque muchas de las veces son personajes que pues no creían. Y que nadie ve. Claro. Que nunca son, yo te lo decía, a mí por eso es como
gracias porque me viste, porque claro, realmente yo te lo he dicho, a mí no es como que fuera la primera opción ni en mi familia para algo. y no solamente para tu familia, hasta para y tu en la vida, ajá, no es como que haya tenido cargos importantes o que en algún trabajo me hayan elegido por mi desempeño y no porque sea mala trabajadora, simplemente nunca me tocaba ser elegida. Claro, y no solamente, te comentaba hace rato, no solamente en tu ámbito familiar, hasta en el ámbito de amistades. El fin de semana, cuando fuimos a la iglesia, nos pasó algo curioso, se le puede decir así, que te encuentras en la reunión a una ex compañera de trabajo, claro, y la sorpresa de, caray, no te imaginaba yo a ti aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces, desafortunadamente, para el ser humano, porque no para Dios, para el ser humano, desafortunadamente, muchas de las veces es increíble qué tipo de persona, cuál persona, quiénes personas ven un cambio o una elección. Una elección, exactamente, porque cuando Dios te elige, le íbamos a poner a los dos esos temas, los elegidos, ¿verdad? Pero Dios, pues ya muy curioso, pero sí, también. Pero como no nos patrocinó la serie, no le vamos a poner. Sí, entonces sí, muchas, así siendo, ¿verdad? Pero mira, hasta en eso Dios tiene cuidado, porque muchas veces tocamos temas que sin duda alguna a lo mejor podría ser con registro, ¿verdad? Y sí se puede, porque sí, claro. Entonces bajan el video, toman el video, ya, pues ¿por qué? Porque el autor reclamó los derechos, entonces, y hasta Dios tiene eso cuidado que nos ponemos a ver, pero bueno, Dios quiere realmente, o Dios muchas de las veces, no es que en su tiempo, muerto, se le puede decir, en su tiempo, cuando no tiene una actividad, se le puede decir así, en su tiempo, sin hacer nada, en su tiempo de descanso, se le puede decir así, porque el Señor Jesús aquí en este caso, me quiero imaginar que iba de un lado a otra aldea, pero pues no con un propósito de que tuviera una cita, sino a lo mejor ya transitando, sí, iba pensando qué iba a hacer, qué seguía. Data la historia que iba pasando por ahí, y hoy vámonos ya de lleno con el primer personaje, para que... Personaje número 1. Number 1, para los que no saben, taca. Hoy vamos a hablar del primer personaje, no sé si han escuchado, han sabido, de la vida de Zaqueo. Ese es el primer personaje cuando realmente hoy traemos el tema. Él lo vio en ti. Zaqueo era una persona en su momento dentro de un ámbito de los judíos, religiosamente hablando. Era judío, pero mal visto porque trabajaba para el Imperio Romano. Era cobrador de impuestos. Claro. Obviamente es como hoy, o sea, me digo... Eres católico, pero estás trabajando para el presidente y ya te ven mal porque saben que hay mucha corrupción. ¿Sí me entiendes? Entonces, literal más o menos así, muchas de las veces. Y sí pasa mucho. Entonces, lo veían mal, pues obviamente porque pues estaban en... ¿Cómo te dices ser judío en ese lazo? Y hoy por hoy a lo mejor muchos pensamientos vuelven a lo mismo. ¿Cómo te dices ser judío? Le decían en su... Se podía pensar, imaginar en su momento, cobrar todavía impuestos de nosotros mismos, pagado por otro gobierno, que estamos en contra de sus leyes. ¿Todavía te quieres hacer religioso? Claro. Es que me acordé de una vez que una persona me dijo, conocía a una persona que se dedicaba a eso, a los préstamos y cobranza y demás, y un día otra persona me dijo, es que eso está mal visto, que ante Dios que se dediquen como los usureros. Sí, es un usurero. Ajá, así. Prestamistas. Así me dijo una persona. Sí, está. Me dijo, está mal, pero ahorita que lo estás poniendo de este lado, o sea, ve cómo sigue, no nada más en el tiempo de antes. Claro, hoy por hoy. O sea, a Zaqueo no sabemos qué lo llevó. No sabemos qué llevó a Zaqueo. Saludos al gordo, dijo. Al gordo. Saludos a la No sabemos qué llevó a Zaqueo a ese puesto, ¿verdad? Claro. No sabemos por qué pues lo seleccionaron o por qué él quiso ese trabajo. Muchas de las veces llegaban en ese entonces a esos puestos
por falta de economía, dinero y por querer a lo mejor destacar. No sabíamos entonces, bueno, entonces llega a este puesto y pues obviamente su pueblo no lo entiende porque él está laborando en ese puesto. Claro. Y por eso me acordé ahorita de esa historia, que al día de hoy ciertas personas es como de, no, si eres cristiano no te puedes dedicar al gobierno. Está mal visto que te dediques en el gobierno. Cuando nosotros mismos conocimos una persona que trabaja para el gobierno, no de México, no mexicano, pero sí trabaja como consejero. Sí, porque en la conferencia que comenta ella, conocimos a un ministro. Conocimos de vista. Sí, porque, o sea, porque no le hablamos. No nos odiamos, pero sí, como ejemplo. No hablaba nuestro idioma. Sí, no era de aquí, era, no sé, tenía un aspecto de allá como por los japonesitos China, pero era... Pero no sabemos si nació en Estados Unidos, ya acá. con todo está mezclado. Entonces, pero era asesor del presidente de Estados Unidos, entonces, consejero, y estando allá en México, pues le marcaron porque tenían que regresar inmediatamente porque los convocó. Claro, y muchos cristianos espantados, así lo voy a decir, pudieran decir, no, ¿cómo se está dedicando? Entonces no es tan cristiano porque se está dedicando sí, porque ven a lo mejor la maldad o la figura o la visión humana, ven la corrupción dentro del gobierno. Claro, pero al final de cuentas es lo que decíamos, mientras tú estés bien, tu comunión con Dios, eso es lo que importa más. Muchas de las veces volvemos a lo mismo. No es que nada más vemos humanamente, pero no vemos realmente por qué Dios lo puso ahí. A lo mejor es el inicio de un cambio, o a lo mejor es el momento en el cual tengan en consideración, porque pues si te conoce la gente que está allí trabajando y sabe que eres, que practicas otro tipo de cuestiones diferentes a la de las personas comunes, claro, que tú no te vas al desastre, tú no te vas a las borracheras, tú no te vas a esto, tú promueves más a Dios, tú promueves más tu espiritualidad. Caemos a lo que comentábamos en otro episodio, ser luz en la oscuridad. Claro, entonces a lo mejor él es una luz ahí. Muchas de las veces pues es más común que te atraiga o que te hagan, que te hable o que te contacte para un consejo más sano. Claro. Entonces no sabemos a lo mejor muchas de las veces por qué Dios pone a las personas en medio de lo turbio. Porque los tres ejemplos que hoy traemos, por ejemplo, ahorita que empezamos con el de Zaqueo, pues comentábamos que era una persona en la cual era igual de la misma... Pero no les agradaba. Sí, o sea, no les agradaba sus hechos, su hecho, porque desafortunadamente pues estaba haciendo lo contrario a lo que todos los demás, soportar la esclavitud, la opresión del Imperio Romano. Claro. Y él por comodidad, por el caminito más fácil, pues mira, dicen que se aventó la de humanamente hoy por hoy, si no puedes con el enemigo, únetele. Claro. ¿Para qué? Para que no te hagan, para que no te digan, para que no te opriman, para que no todo te digan que no. Claro. Sí, pues para vivir un poco más tranquilo. ¿Sí me entiendes? Entonces desafortunadamente sí pasa, pero hubo una cuestión dentro de este ámbito en el cual no se fijó él. Dice que iba caminando la historia, data, y les aconsejamos que los pasajes que les damos los estudien, abran su Biblia y vean y lean que es verídico lo que la palabra de Dios dice. En Lucas 19, 1 al 10, todavía no lo vamos a leer, pero ahorita ahí está la historia de Zaqueo, en lo cual data que iba por ahí caminando el Señor Jesús, y él pues obviamente no solamente aquí la discriminación del pueblo, échale todavía su bolsita que era chaparrito, enanito y no alcanzaba a ver. Claro, y pensaban también que era pecador, o sea, decían que era pecador por lo mismo de que recaudaba impuestos. Dice la palabra de Dios que Zaqueo era una persona muy bajita, muy pequeña, hoy por hoy
Ajá, hoy por hoy poderlo llamar un enanito o una persona que no creció, ¿cómo se le podría decir para no No ofenderlos? comió danonino. Uno que no Talla tomó, pequeña. uno que no le dieron chiquitolín, ¿verdad? Talla pequeña. Persona de talla Entonces, pequeña. no lo digo por ofensa, pero hay, o sea, para que más o menos distingan el tipo de personas, una persona con enanismo, se le puede decir algo así. Pues obviamente dentro de toda la tribu la gente que se le acercó a Jesús pasando por ahí, pues él no veía. Claro. La multitud era basta amplia, mucha, harta, dicen por ahí, mucha harta, que no lo dejaban ver. A lo mejor él no quería que lo sanaran de algo porque estaba bien económicamente. Él pensaba humanamente, pues yo tengo bienes, tengo comida, tengo Respeto, salud. porque No lo respetaban. Bueno, una cosa que los romanos lo hayan respetado, pero no es lo mismo que te respeten otras tribus, otras personas que tu misma gente en tu mismo país. Pues sí, pero como eran los que lo sometían, Pues sí, pero aunque lo sometían a él, lo sometían los romanos, no es lo mismo a que tu misma gente cuando salgas de trabajar, porque era un ámbito laboral. Salías de trabajar y tenías una vida normal como todos los demás. claro. Y ver que donde pasabas no eras ni bien recibido, desechado, criticado, que te vean mal, que te digan, ay, era ese. Ya me acostumbré. No, pero no por eso, o sea, pero imagínate a todo eso. No me tengo que imaginar. Llevarlo todo eso a algo así. Pues él se sentía mal, él sentía que no requería de nada, él sentía que no necesitaba a nadie. Por eso, cuando pasó por ahí Jesús, no lo vio como con ganas de pedirle ni modo decirle, hazme más alto o hazme normal, amplíame los pies, ¿sí me entiendes? Él no lo vio con esa, te lo digo a lo mejor en un tono gracioso porque muchas de las veces, ¿qué favor le podía pedir en ese entonces Zaqueo? Si todo lo tenía. Por eso te digo. Creía que todo lo tenía. Por eso el título, él ve, o sea, Jesús vio lo que no vemos nosotros. Jesús ve en nosotros, Dios ve en nosotros lo que nosotros mismos no vemos. Claro, como capacidades, como sentimientos. Ahí él no se daba cuenta que le hacía falta algo aún. Se creía completo, pero Jesús vio algo en él. Claro. Y dice, data la historia, y ahorita lo vamos a leer la historia para que se den cuenta. Data la historia que pues estaba, ya no lo dejaba ver la multitud y nada. Y dice que pues por su pequeña estatura se subió un sicómoro, así se llamaba el árbol, un árbol, pues, para que me entiendan, un árbol alto, grande, para él verlo desde arriba. Y oh sorpresa, y ahí va lo bonito de la historia, lo bonito del tema, lo que él vio en ti. Zaqueo no buscaba que Jesús lo volteara a ver, sino en cambio Jesús lo volteó a ver porque sabía la intención de su corazón, porque Jesús le quería mostrar algo a Zaqueo en ese momento de decir, tú dices a lo mejor que no te hace falta nada, pero sí te hace falta algo, a lo que vine. A perdonar tus pecados. Zaqueo pensaba que no le hacía falta nada, por eso no se arrimaba como otras historias que muchos se arrimaban hasta en contra de otros y quitándose y arrastrándose, como la mujer que la sanó de flujo de sangre. Iba hasta arrastrándose con esa fe ferviente y tocó nada más el manto. O sea, ya no era de que la viera presencialmente, de que la tuviera enfrente y le dijera, estás sanada. Claro. Zaqueo no quiso hacer eso porque decía, bueno, pues yo me siento bien, tengo bien, pero me da curiosidad ver a Jesús. Claro. Y se sube al árbol y ahí, como te decía, lo hermoso de la historia es cuando realmente no buscas algo, un título, no buscas un nombramiento, no buscas un llamado. Andas de curioso, pero por andar de curioso, Dios te atrae y dice, oye, tú me sirves para esto y para esto y para esto más. Claro. Y ahí es donde lo que les decimos de con que tengan la curiosidad de, por ejemplo, meterse a ver nuestros en vivos y les empieza a sembrar la curiosidad de,
¿A poco sí dice eso? ¿A poco? Con esa curiosidad que empieces a tener, basta para que Dios voltee y diga, me sirves. Por curioso ahora vente. Sí, o sea, tú piensas que no eres luz, tú piensas que a lo mejor... ¿Y por qué realmente, si nos ponemos a pensar dentro de las 3 historias que traemos por aquí, por qué Dios habla a personas que por mucho tiempo o por tiempo atrás, la mayoría de las veces han sido señaladas o han hecho cosas malas? Pues yo quiero pensar que a lo mejor porque ya traemos como esa accesibilidad. Bueno, yo lo he visto en mí, que muchas veces es porque traigo esa accesibilidad de, bueno, o sea, voy a jugármela a ver si sí es cierto que pasa un milagro, o sea... Claro. A ver, por curiosa. Cuando ya hay muchos cristianos. Por incrédula, muchas veces me dirá, es que muchas vidas. Como de necesito verlo para creer, Sí. pero pues va, o sea, sí te creo, igual sí, y sí. Y sí pasa, ¿sabes por qué? Porque tú tienes un ejemplo en lo cual muy, muy bonito, en lo cual no creías, te gustaba a lo mejor escuchar en su momento, o no creías que fuera verídico un espíritu inmundo o una posesión demoníaca. Sí. Muchas Claro. de las, ¿sí me entiendes? O sea, a lo mejor tenías la curiosidad pues sí, el pensamiento, ¿será cierto? No, eso es puro cuento. Claro. Pero si cuando realmente te pasa y caes en eso y ves y escuchas, no solamente escuchar, sino ver visiblemente la situación, y caray, ¿sí es cierto esto? Claro, pero muchas veces también es, por ejemplo, lo que platicábamos. Cada iglesia tiene su forma de regirse, claro. Y hay gente en la que sí cree que es posible una manifestación Claro, y es buena, sí. no hablo de una mala. Y muchas veces, o sea, yo sí, por ejemplo, lo que te decía del polvo de oro, bueno, igual, o sea, me la juego, igual y sí es cierto, o sea, igual y sí lo veo. Y ya hay mucha gente que está tan arraigada o ya está tan acostumbrada a la doctrina que les manejan, que es como de, no, eso no. Claro. ¿Qué es lo que te he dicho? No hay que limitar el poder de Dios, porque Él puede hacer lo que quiera. Claro. Y se puede manifestar de la forma que Él se le da la gana. Entonces, ¿tú por qué dices que no puede? Entonces, yo creo que muchas veces los judíos, ¿qué pasaba? Ellos estaban aferrados a que no, Jesús no era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un guerrero con armadura, alguien imponente, alguien que no viniera de una comunidad pequeña y que mismo que decían que de Nazaret no Bueno, podría salir de Nazaret. O sea, ve, por eso no creían. O sea, ellos no tenían esa accesibilidad de decir, bueno, Dios anteriormente se ha agarrado de donde nadie lo esperaba, porque ya había pasado la historia de Moisés. Moisés, ¿a poco alguien esperaba que un príncipe egipcio, aunque no fuera egipcio de naturaleza, pero pues eso no lo sabían, que un príncipe egipcio iba a rescatar al pueblo? Sí. Dios siempre se agarró de ahí, pero los judíos ese era su error, y yo veo que ese es el error actualmente de mucha gente, que limita no es que... Como un exanexado, como un exdrogadicto va a venir hoy por hoy a cambiar o a decir una conferencia de psicoterapia. Claro, y ya cuando ves el otro lado y dices, bueno, sí tiene lógica que un exanexado venga y me pueda enseñar algo nuevo a mí, porque yo no he vivido esa experiencia, porque yo no tengo esa accesibilidad en mi cabeza. Muchas veces yo creo que por eso Dios se agarra de estas personas, porque, por ejemplo, Zaqueo traía, quieras que no, esa herida de, pues todo el mundo me rechaza. Porque mi propio pueblo no me quiere, cuando él mismo sabía que él estaba haciendo mal. Entonces, cuando... Pues es que muchas de las veces, perdóname hermosa, muchas de las veces sabemos que estamos haciendo mal y no nos deprimimos, no lo dejamos de hacer. Claro. Y cuando Jesús ve esa accesibilidad de Zaqueo de, bueno, o sea, tú también eres un rechazado, porque a Jesús también lo estaban rechazando y lo estaban diciendo que era blasfemo, endemoniado y muchas cosas. Entonces, quieras que no, como que compagine ese rechazo y dice, bueno, a ti te rechazaron, en algún momento yo sentí ese rechazo, a ver qué tienes para decirme. Sí, muchas de las veces, a lo mejor ahí quería comprobar también nuestro amado Jesús, que lo que decían,
A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Claro. Quería ver, pero pues esa fue una excepción de que él sí le recibió. Le recibió, pero porque Jesús lo eligió, no porque Saqueo quería ir a buscarlo. Claro. Para que lo eligieran. No, él nada más tenía la curiosidad. Entonces, de ver. Cuando Dios te elige para algo, aunque tú no lo veas, te va a poner en el lugar, te va a poner en la cuestión donde tengas que estar en el momento exacto para que tú seas realmente ese tipo de persona al cual lleve ese mensaje o esa experiencia, ese momento en aquel lugar. Claro. Hoy lo vemos y lo hemos puesto por práctica nosotros. Dentro de lo personal, el apoyo que me estás dando, no solamente lo que yo hago dentro de un anexo, muchas de las veces también cuenta todo el apoyo que me está dando. No me está dejando cargos de tarea a lo mejor, sabe que me gustan las cosas así y que tengo que ir así. Entonces, no solamente lo que yo voy y imparto, muchas de las veces la compañía que tienes a un lado también es parte de. Porque al final de cuentas me aligeras la carga, me alientas, me animas, no te preocupes, échale tú, o sea, muchas de las veces cuenta más que realmente me estás diciendo, si estás haciendo las cosas bien, tú síguele dando, échale, te impulsen. Claro. Entonces, es parte de por qué Jesús vino a una persona realmente que nadie quería. Que nadie le veía. Que nadie le veía un futuro. Claro. Pues sí podríamos decir, ay Dios mío, yo siguiéndote desde que te anunciaste, mucha gente pudo haber dicho. Yo queriendo que realmente posaras en mi casa porque yo te preparé un banquete muy riquísimo. Pero es que es eso, lo que te decía, muchos en las iglesias hoy lo vemos, muchos quieren hacer servicios de, ay, yo limpio, yo traigo, yo esto, yo lo otro, nada más para reconocimiento de los pastores. Claro. Ajá. O tú mismo comentabas que una vez me acuerdo que cuando nos encontramos por primera vez a tus amigos que nos invitaron a cenar, y me acuerdo que empezaron a hacer burla de que al pastor era el último que le servían ahí ese día. Y te dijeron, claro, es que aquí no es como allá. Y como que dieron a entender que en otros lados se le daba la prioridad al pastor y los demás, pues... Claro, muchas de las veces, mira, es que... Como que por hacerle la barba, de granjearse de... Pastor, véame que yo le traje su platito favorito. Muchas de las veces lo que no cae, lo que cae más bien de muchos cristianos, muchas personas, en ser caen en un mundo, en un pensamiento de, pues sí, ser un poquito más barbero, si le puede decir por hoy, más queda bien, o que piense, o favoritismo, quieras o no, si llega el favoritismo de, primero el pastor, no, o sea, cuando realmente la misma palabra de Dios nos dice que el que sirva sea el más pequeño, el menor. Ajá. Hazte menor para que Dios te enaltezca al mayor. Bueno, pero no solamente son pensamientos religiosos. Claro. También son pensamientos hoy por hoy humanos. Desafortunadamente, hoy por hoy muchos le hacen la barba al patrón y así, claro, para destacar. Entonces, desafortunadamente siempre se ha vivido. Pero Dios vino realmente a poner un orden en este aspecto de decir, ok, va a haber un gran testimonio para que vean que de lo más vil y de lo más despreciable yo elijo personas que van a terminar amándolas. Claro. Ya estuvo bueno, a lo mejor en su momento, de tanta injusticia, está bien que hizo mal, se va a reivindicar con lo que voy a hacer en su vida, que ahora va a ver lo que se batalla por servirme, lo que se sufre realmente por una buena causa. Tú y yo lo hemos visto. Hemos sufrido por una buena causa. Hemos sufrido escasez, hemos sufrido economía, hemos sufrido de discusión. Hemos sufrido por una buena causa, porque hoy estamos reivindicando un camino diferente. Claro. Porque si bien fuera, si bien fuera más correcto, haríamos lo de antes y diríamos, bueno, era mejor. ¿Para qué nos estamos batallando? Mejor cada quien por su lado. Claro, y lo que no vemos es que a lo mejor es más fácil hacerlo malo. Pero si así tenemos problemas, imagínate, si hoy que ninguno de los dos sale
los dos nos comportamos y todo. Claro. Imagínate si siguiéramos como antes y los dos saliéramos de fiesta, los dos nos emborracháramos y todo. ¿Cómo sería si así es pesado? Claro. Así hay problemas. Ahora si, pues sí, a final de si cuentas, hiciéramos lo malo sería pues sí, peor. porque el pensamiento hoy por hoy fuera del cual, pues, mira, el egoísmo del pensamiento muchas veces es que tú estás haciendo cosas que a lo mejor no estás haciendo, pero yo me las voy a imaginar. Claro. Porque sé cómo se maneja, por ejemplo, un mundo de vicios. Claro. A lo mejor tú no te drogaste jamás en tu vida, pero yo en mi drogadicción me voy a volver a imaginar que tú me estás haciendo lo que yo no quiero o lo que yo me imagino. A lo mejor tú en tu borrachera, en su momento, hubieras imaginado que yo estuviera de infiel y de... ¿Sí me entiendes? O me armo de valor y vengo y te golpeo. ¿Sí me entiendes? Entonces realmente sí. No, sí. Sí, es que es algo del cual nos va a llevar a problemas. Claro. Pero hoy por hoy cuando Dios dice, cuando Jesús le dice a Zaqueo, hoy vas a ver la gloria de mí en tu vida, primero en que reconozcas que necesitas también de un Salvador. Y que el Salvador haya puesto la mirada en ti para decirte, hoy ceno contigo en tu casa. Qué privilegio, ¿verdad? Lo digo egoístamente para los demás, decirle, ya, yo te vengo siguiendo desde Jerusalén y voy de aldea en aldea contigo. Nunca me has dado que sea un minuto o una hora para sentarme contigo y platicar y ver qué necesidad tengo. Claro. Y a otros que sin aún hacer nada, tú tengas a bien todavía voltear tu mirada y decirle, Zaqueo. Pero también aquí viene lo que hemos platicado. Cuando no te da las cosas es por algo. Claro. Por algo no volteo a ver a muchas personas. Claro. Porque a lo mejor tú no sabes si esas personas, como lo hemos dicho, no hubieran dejado de seguir. Claro. ¿Por qué? Porque ya me escuchaste, ya me cumpliste Ya me lo sí. que quería, ya me voy. Claro. O se hubieran envanecido con lo que les hubiera dado. Claro. Ok, vámonos a la historia, como dice la bendita palabra de Dios, en Lucas, en el capítulo 19, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, o sea, la curiosidad, como le decíamos hace un rato. Curiosamente, él se... caray, ¿quién es este? Decía en su momento Zaqueo. Pero no podía, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle. Pero porque había de pasar por ahí, dice. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, le conoció. ¿Cómo es tan grande Dios que sin decirle quién era, te conoce? Él nos conoce hasta por nuestro nombre. Claro. Él le dijo, mira, te presento a Zaqueo, él es Zaqueo. Claro, y también te presento a Dulce, ella es Dulce. Como te dice en otros versículos, Dios te va a hablar por tu nombre. Claro. Entonces le dice, nos quedamos en él. Le dijo Zaqueo, en el 5. 5. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, lo que decimos, ¿verdad? Claro. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro. Cuando Zaqueo realmente, ha de haber dicho Zaqueo,
ahorita lo voy a tener, lo voy a pantallar con lo que tengo, la mejor comida, el mejor evento, pues no es un presidente, pero sí es alguien importante que mucha gente viene siguiendo. La influencia muchas veces de las personas lo hace importante. La influencia de muchas iglesias es servir nada más al pastor, muchas. Pero Zaqueo dijo, Jesús le dice a Zaqueo, hoy te voy a demostrar algo diferente. Que muchas de las veces yo soy quien voy y busco a mi personal, al que me sirve, al que me va a terminar ayudando, porque lo quiero aquí, lo quiero acá. A lo mejor Jesús pudo ver en Zaqueo algo que a lo mejor ya tenía, pues a lo mejor Zaqueo ya tenía un callo, se le puede decir así, de soportar y de tolerar a la gente. Claro. El desprecio de la gente. O lo que decimos muchas veces, como hablábamos en el otro episodio, Jesús busca corazones humildes, y a lo mejor entre todo eso, ya después, porque lo hemos visto, después de haber batallado y haber pasado y sufrido y todo, te vuelves más humilde. Claro. Y ya no te regocijas de lo que muchos sí harían. A lo mejor, ya en un proyecto y un cambio, a lo mejor sí, claro. Pero en este caso a lo mejor Jesús estaba viendo en Zaqueo, pues que ya era a lo mejor ya era más común que pues él soportara a la gente que, pues sí, a la gente que no quería, ya tenía cómo lidiar con la gente, el rechazo, el decirle, pero es que tú eras cobrador de impuestos y ahora vienes aquí. Claro, y muchas veces es ese pequeño acto, lo que decíamos, ese pequeño acto de curiosidad. Claro. Ya con el pequeño acto de que, por ejemplo, hoy veas, y no nada más uno de nuestros videos, hay muchos podcasts o muchas canciones cristianas, ya con que tengas esa curiosidad de decir, o de abrir tu Biblia y decir, ¿a poco sí es cierto lo que dijeron? ¿O a poco sí es cierto lo que dicen de que no aparece tal cosa en la Biblia? Claro. Ya con que empieces a tener esa pequeña curiosidad, de ahí se te empieza a extender a muchísimo más. Sí, entonces, y realmente, pues eso es lo que Zaqueo se imaginaba en su momento. Claro. Zaqueo no estaba viendo lo que nuestro Señor Jesús en ese entonces estaba viendo en él. Muchas de las veces nosotros mismos no vemos lo que realmente el potencial que tenemos. Claro, nuestra capacidad. A mí me pasa, yo te lo he dicho. Yo no entiendo por qué, si yo soy bien miedosa, ¿por qué me eligió para algo que si sabe que soy bien miedosa y que yo con cualquier ruidito o cosa extraña, yo me espanto? Sí, si yo me sugestiono bien fácilmente, si a mí me da hasta miedo decir algo malo, ¿por qué me eligió? Claro, pues es que tú no estás viendo. Bueno, a lo mejor él vio una capacidad. Exactamente, tú no estás viendo lo que él sí. Claro. Él está viendo más allá de nuestras capacidades. Él vio en su momento más allá de mi capacidad. A lo mejor la facilidad de palabras que ya la tenía en su momento, la expresión, el cómo expresarme, dónde expresarme, cómo saber expresarme en un lugar o en otro. Muchas de las veces, esa es la capacidad que yo no veo. Claro. Pero Dios la ve, Jesús la vio en este momento en Zaqueo, no solamente en Zaqueo, en el otro personaje que traemos para ustedes, que ahora la vida de Saulo, después de ser una persona que perseguía a los cristianos, una persona que realmente los mataba. Sí, o sea, era tanto su desprecio de los cristianos en Zaqueo que después Saulo, que después nuestro Señor Jesucristo le dice, te voy a enseñar lo que se sufre que te persigan, ahora tú. Claro. Ahora te toca sentir que se siente ser perseguido para que veas lo que yo siento. Claro. Para que veas qué es lo que sentían tus hermanos en la misma congregación, en el mismo sentido espiritual. Para que veas que es caer a una cárcel por causa mía. Claro, y ya hasta hay una canción que dice, ya no eres Saulo mi perseguidor, ahora eres Pablo mi predicador. Y fue uno de los más grandes porque escribió varias cartas que están en la Biblia. 14 cartas paulinas y muchos más versos. Entonces, muchas de las veces sí, Dios nos da una prueba de realmente un motivo para sufrir, un motivo verdaderamente para sentir.
Porque muchas de las veces hacemos cuestiones por naturaleza. Hacemos cuestiones por corrientes de la humanidad. Es que todos son pecadores. No, ya, uno más. ¿Sí me entiendes? Y cuando Dios viene realmente a Saulo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿qué te he hecho yo, Saulo? Y es cuando lo que les decíamos muchas de las veces, más bien lo que les expresamos en los episodios anteriores. ¿Y lo segundo? Sí, espérame. Sí, lo sé. Sí, ahorita vamos a llegar ya. Lo que les expresamos mucho en el tema anterior, los temas anteriores, que no es a los cristianos a quien tú persigues, es a Dios. No es a los cristianos del quien tú te burlas, es a Dios. Porque Saulo tenía problema o tenía el coraje con todos según los cristianos. Cuando viene Dios a Saulo y se le presenta, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo viene y puede decir, ¿yo quiero te perseguí a ti? Yo ni te topo. ¿Sí me entiendes? Y es cuando realmente nos damos cuenta, cuando realmente Dios viene a nuestra vida y dice, no eres tú el perseguido, Efraín, no eres tú, Dulce, la que me persiguen a mí, no eres tú el que te vituperan, no eres tú de quien te están burlando, es de mí, de quien te está mandando a dar esta palabra. Saulo no perseguía a Dios, según dentro de su conocimiento humano, perseguía a los cristianos y los mataba y los despreciaba y los torturaba, sin saber que estaba persiguiendo a Dios. Claro. Porque era Dios a través de los cristianos, a través de los que seguía a Saulo, de los que perseguía a Saulo. Era Dios quien nos manda. Y si te pasa, no el karma, porque no es venganza de Dios. Pero sí la enseñanza. Pero sí te pasa, porque yo se los he compartido. Yo con mi sobrina muchas veces nos reíamos. Y decíamos, ay, que se ponen sus faldotas y que se ponen su velo en la cabeza y que, quién sabe qué, ay, no, yo no haría. O muchas veces yo decía, ay, no, yo no me sometería a estar dependiendo de un hombre. Ay, no, yo no dejaría de trabajar por un hombre para estar todo el día de chacha en la casa y sometida. Y nos reíamos. Hola, buenos días, me llamo Efraín. Y por eso luego cuando me veo haciendo estas cosas digo, hola, mucho gusto, me presento. y después ya cuando veo estas cosas, yo soy consciente que si en algún momento, por ejemplo, a mi sobrina con la que me reía va a decir, eres ahora, bueno, no uso las faldas ni me pongo mi velo, ¿verdad? Pero eres... No falta mucho. No, eso sí no. Pero ya hasta se me fue por tu culpa, ya no me interrumpas. Pero sé que hoy mi sobrina diría, tú y yo nos estábamos riendo de eso. Claro. Entonces, hoy eres ama de casa, hoy estás dependiendo de un hombre, o como te lo he dicho, muchos piensan que a lo mejor te ando pidiendo hasta para comprar un chicle cuando tú no sabes ni en qué me gastó el dinero. Pero es eso. Claro. Saulo igual. Así él perseguía y todo. Sin saber que estaba persiguiendo a Dios. Sin saber dónde iba a terminar. Claro. Yo digo, ay, me la aplicaste. Yo sí luego digo, me la aplicaste, Dios, porque yo que me reía, yo que hacía y todo, ve dónde acabé. Nos da una muestra realmente de lo que Dios tiene, la visión que Dios tiene para nosotros. Claro. Saulo veía a través de nada más de los cristianos, no veía el fondo espiritual de a quién se estaba refiriendo. Claro. ¿A quién estaba verdaderamente ofendiendo? ¿Y quién le paró así que su carro? Porque si no, se seguía como en tercera, en cuarta, Saulo arrasando con todos. Entonces lo tuvo que frenar, lo tuvo que agarrar. Dice que la historia de Saulo dice que iba caminando, iba en otro camino hacia la aldea, a otra aldea, a hacer su cometido de ir a perseguir a los... hasta supuestamente él quería en ese momento por influencia del Imperio Romano que pues su encomienda del Imperio Romano es darle una corrección a todos los cristianos que no siguieran su fe cristiana. Pero Saulo se siguió de tajo, que nada más era una... Sí, ya no nada más fue una corrección, él agarraba hasta matarlos a muchas veces. Entonces realmente cuando viene Dios, cuando se le presenta a Jesús a Saulo, le dice, Saulo, pues ¿qué te he hecho yo, Saulo? ¡Párale ya!
¿Quieres que realmente yo también dice, o si lo podemos aterrizar a un ámbito hoy por hoy? ¿Quieres que yo también me pase de lanza, Saulo? No te la regalo. Pero porque hablas como chilango, luego se te sale cuando vas a echar bronca. Sí, pues es que no te... No creo que hablara así Dios. No, yo sé que no, pero a las palabras que hoy por hoy podemos entender. Casi les dices, cámara, No, Saulo. ya te la sabes, ya te la sabes, Saulo. Entonces sí, realmente sí. Viene Jesús y le dice a Saulo, ya, Saulo. Claro. Oye, ya, ¿qué te he hecho yo? No, pero ¿tú qué? Lo tuvo que cegar, lo tuvo que detener, lo tuvo que... Pues sí, ya no, ¿para dónde le daba? Sí, pues si ya no veía. Pues ya no veía. ¿A quién iba a jugar a la gallinita ciega? Primero que ya no te agarre sopas. Claro. Lo tuvo que dar un frenón, un tate quieto, un ya párale, Saulo. Y le decía a Saulo, ¿tú quién eres? Yo no te conozco. Yo a ti ni te he hecho nada. Yo no te conozco, le dijo en el versículo Saulo, Hechos 9:15. El Señor le dijo, no te dice más adelante, eso es lo que le dijo, le encomienda. Pero, le dijo en el... ¿Quién eres? En el 5. En el 5, le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Pero más atrás dice, más atrás, no, cuando lo ciega, dice, aquí, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, pues es que la luz, el resplandor lo cegó como cuando vas manejando y te encandila. Sí, entonces en el 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Todavía ciego. Entonces realmente lo tuvo que frenar, lo tuvo que detener para decirle ya basta. ¿Quieres realmente ahora sentir lo que se siente ser perseguido? ¿No quieres? Pues ni modos. Yo veo en ti lo que voy a hacer. Claro. Yo veo en ti lo que tú no sabes ni te imaginas lo que voy a hacer en ti. Claro. Le dijo nuestro Señor, nuestro Dios, le decía a Saulo, ¿qué no te das cuenta? Hoy por hoy te puede decir, hoy el Espíritu Santo de Dios te puede decir, ¿no te das cuenta? ¿Por qué peleas contra mí? ¿Por qué peleas contra los cristianos? ¿Por qué te molesta tanto que te hablen, incluso que te dirijan la palabra, un consejo? ¿Por qué? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿No te estás dando cuenta que tú mismo te estás lastimando cuando das ese golpe? Claro, como cuando traes una herida y te pasas te sigues pasando por ahí, o y vas y te sigues tocando. ¿No te das cuenta que te estás tú mismo lastimando? Claro. O cuando te sale una costrita que te la quitas y ya te vuelve a salir y te la quitas y te vuelve a salir sangre. Entonces sí, no batalles, no pelees. Entonces vemos otra enseñanza en la cual Dios lo que ve en las personas, cuando nosotros mismos no vemos lo que Dios tiene preparado para nosotros mismos. Claro, y dice, nadie vio algo bueno en Saulo, pero Dios ya lo había elegido para algo grande, claro, porque hizo algo muy grande. Claro. Lo que te comento, varias de las cartas que están escritas ya fueron por Pablo, claro, Pablo lo convirtió. Entonces le dijo, bueno, ya muere, dice por ahí, párale tu bronca, ya. Sí, ya. Como el Winnie the Kid, ¿te vas a calmar tu bronca? ¿O no te regresó tu vista? Claro. Pero Saulo entendió. Claro. Zaqueo entendió. Zaqueo dijo, bueno, me reprimo, me retiro del mal caminar, ya no voy a hacer lo mismo a quien yo le debía a Dios, a quien, porque era cobrador de impuestos, o prestamista, no lo sé cómo le quieran llamar hoy por hoy.
pero a quien ofendí le regreso cuádruple, porque quiero reivindicarme, decía Saqueo. Claro. Y Ya. Saulo igual se Sí. reivindicó y fue utilizado como instrumento. No, porque eso le dice dijo, en el versículo. Saulo, ya una vez cejándolo, cuando Dios le dice, ve a tal lugar, vas a entrar a la ciudad, y le dice, yo te voy a decir qué vas a hacer. Y le dice en el versículo 15, ahora sí, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios vio lo que Saulo no veía ni en sí mismo. Ni la gente, porque de seguro porque No, porque sí. creo que más adelante cuenta la Mira, historia que cuando no, lo sí, empezaron sí, a ver sí, que sí, predicaba, sí pasó porque no lo muchos- querían, algo así. incluso a quien lo llamó, a quien lo mandó que le quitara la ceguera en su momento, que hablara, que pusiera a Ananías, que era Ananías al que le hablaba a Dios y le decía, mira, vas a ir a tal aldea, a tal ciudad y vas a encontrar una persona de nombre Saulo y vas a poner tus manos en él para que su vista la recobre. Ananías sabía quién era Saulo. Sí. Ananías sabía que era un perseguidor que estaba matando a los hijos de Dios. Y le dice a Ananías a Dios, ¿por qué me mandas contra él? Se la quito al su ceguera y me echo a correr, porque si no. Pero y no, mismo o sea, dice más acá que Saulo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Pues sí. Nadie se quería Pues imagínate juntar con él. que a lo mejor pensaba todos los discípulos y todos los creyentes, haces a lo mejor eso ¿Qué astucia. se siente? Pues es que es feo, porque pues que no te crean Porque, después. ¿qué sentiste tú? Porque tú, aunque no anduvieras matando cristianos, sí creo que cuando caíste el anexo fue tú, ya párale, Efraín, ya estate quieto, Pues ya, sí. ya. ¿Vas a parar tu bronca? Ya, porque muchos te ¿Cómo conocen. desde aquí? Le vas a parar tu bronca. Muchos en el ámbito religioso te conocían. Claro. Conocían a tu familia, que venían de un ámbito cristiano y te conocían. Claro. Entonces, quieras que no, el hecho de que te vieran ya después todo loco, sí era como, a ver, ya párale, Efraín, porque muchos me los estás haciendo que te vean, pero no por algo bueno. Claro. Entonces, ya cuando te para el carro y te caes en el anexo, sales y todo, y ahora quieres reivindicarte mucho, si es como de... No es poco que creíble. no me vean contigo. Sí, es poco creíble muchas de las veces porque realmente, pues aún por hoy, hoy por hoy, a lo mejor su pensamiento piensa que sigo estando mal. ¿Por qué? Claro. Porque realmente no regresé al ámbito donde estaban ellos, donde me querían ver ellos y empecé mi peregrinar solo. Se le podría decir así, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque me enfoqué, me visualicé en lo que realmente donde Dios me mandó a servir. Porque hoy tengo que tener el tiempo, la dedicación donde Dios me dijo, ¿sabes qué? Yo vi en ti lo que otros no quisieron ver y tengo que mandar una ayuda a estos lugares. Claro, porque nadie más quiere ir. ¿Sí me entiendes? Claro. Muchas de las veces pasa eso. ¿Por qué una persona con gran enseñanza desde niño, desde una infancia, con una enseñanza bíblica, cae a este tipo de lugares? Claro. Porque muchos no quieren ir. Porque muchos no están viendo dónde realmente está la verdadera necesidad. Dios tiene que mandar. Claro. Acomode el lugar. Porque hay poca gente que se da el tiempo de tan siquiera llevar un mensaje de la palabra de Dios a estos lugares. Claro. Y es donde Dios dice, yo estoy viendo en Efraín lo que muchos no están viendo. Y pasa en muchas situaciones, igual cuando uno se enferma, que tienen enfermedades crónicas. En los hospitales. En los hospitales, ya después te lo aseguro que cuando realmente la viviste fea y aprendiste tu lección, cuando sales del hospital ahora empiezas a trabajar y a regresar. Muchos, ¿qué pasa? Muchos cuando sufren violencia de chiquitos y todo, cuando crecen se vuelven abogados, ¿sí me entiendes? Claro. Porque dicen, aquí es donde yo ocupé la ayuda, nadie me la pudo dar, yo voy a estudiar derecho para yo ser un abogado y regresar esa ayuda Claro. que nadie me dio a mí en el momento.
Claro, claro. Entonces, sí, realmente muchas de las veces es lo que tú no estás viendo. Claro. Y lo que Dios está viendo en nosotros, lo que Dios está viendo en cada uno de ustedes que están del otro lado de la pantalla, es realmente lo que va a ser. Claro. Tú no te imaginas, tú no sabes, tú no tienes un pensamiento más allá, una visión espiritual donde Dios te va a llevar a donde vas a terminar en grandes eventos, que bueno, no lo sabemos. Y por eso es también abrir tu mente a no decir, a no estereotipar de lo que decíamos desde Zaqueo, porque él era recaudador, no, ¿cómo ahora va a ser? Claro, no, desafortunadamente, de Saulo, por eso no, había la negativa de los cristianos, por desafortunadamente lo que venía haciendo. Claro. Y era poco creíble que les decían, no, pues Dios me habló a ti, Saulo. Claro. Si a mí que yo soy cristiano, si a mí que yo soy hijo de Dios, no me ha hablado que yo vaya a hacer una encomienda para que yo esté preparado, yo estoy dispuesto, yo lo estoy sirviendo, yo lo estoy siguiendo. Pero ¿qué tan dispuesto realmente es lo que te deberías de preguntar? ¿Qué tan dispuesto estás? Porque yo me acuerdo mucho de lo que nos comentaron un día. Sí, yo sí estoy dispuesto. Sí estoy dispuesto. El día que escuche que Dios me está mandando a ese lugar voy a ir. Entonces no estás realmente dispuesto, porque estás viendo un llamado y no reflejado realmente en ti. Y hoy te puedo decir, pero yo ¿por qué voy a meterme en el anexo, Efraín? Claro. Si yo nunca me drogué, a mí Dios no me ha dicho que vaya al anexo. Claro. ¿Por qué tendría que ir al anexo si yo nunca tuve un familiar en anexos, yo no tuve un problema con drogas, con alcohol? ¿Yo por qué? Claro. Pero si abres tu mirada cuando realmente estás dispuesto, claro que estoy dispuesta a ir al anexo. ¿Por qué? Porque aunque yo no lo viví bien en carne propia, la adicción, sí tuve un familiar así. Claro. Claro que estoy dispuesta. Entonces, ahí es también preguntarte, ¿qué tan dispuesto estás? Claro. Dios realmente cuando ve en nosotros lo que nosotros mismos no estamos viendo, Dios nos pone en los lugares que realmente ocupa realmente la ayuda. Claro. Yo no veía, yo hoy por hoy lo estoy entendiendo. Bendito sea Dios y su palabra que ha sido una espada de doble filo, que entiende allá y entiende acá el por qué me permitió caer en esos lugares. Claro. Que fue doloroso, sí lo entiendo. Que fue realmente un fondo de sufrimiento, sí entiendo que caí en un fondo de sufrimiento, de un anexo. Pero Dios sabía por qué mandaba a alguien con experiencia, con palabra de Dios, con el conocimiento de poderlo hacer, de poder expresar, de poder mencionar incluso la palabra de Dios, su nombre, exaltarlo y ver. Claro. Y ver y estar como cultivando la tierra para ver qué semilla fluye, qué florece de ese lugar. Claro. De esos lugares, no porque no solamente es un lugar, porque vamos y compartimos a varios lugares. Por eso te digo que hay que analizar qué tan dispuestos estamos realmente. Porque yo puedo decirte, yo estoy dispuesta a servir a Dios, Efraín. Pero desde mi casa, desde la transmisión. Okay, no solamente es así, ¿verdad? Como la otra vez que te dije, a mí no me gustan los hospitales por esto y esto y esto. Y que te diga, Efraín, pero yo estoy dispuesta a servir a Dios a donde me mande y que me diga, ¿sabes qué? Nos vamos a ir tal domingo al hospital. No, porque a mí Dios no me ha dicho que vaya al hospital. Y muchas de las veces, créeme, lo que Dios es tan grande, su visión y misión, porque aquí es visión y la misión de Dios, que ha permitido incluso que mucha gente caiga al hospital para llevar consuelo a los que están al lado de las camas. Claro. De decir, porque mi madre fue una de las personas de las cuales ella le encantaba predicar. Ella desde que estaba en la Ciudad de México fue evangelista, en el sentido de que le gustaba evangelizar la palabra de Dios, dar el mensaje de la palabra de Dios. Claro. Y aún en su lecho de dolor, de sufrimiento, desde el hospital, a los que estaban al lado les predicaba, a las enfermeras: mira, Cristo te ama, Dios quiere esto para ti, a ti. No dejaba de expresar. Entonces es donde Dios realmente manda, incluso en el fondo de dolor, porque nadie quiere ir ahí. Claro, por eso te digo, entonces Dios lamentablemente se ve en esta necesidad de decir, ok, yo tengo una necesidad en los anexos. Nadie de los que dice estar dispuesto y dice servirme quiere irse a ensuciar a un anexo. ¿Cuántos? Ok, entonces como nadie quiere por las buenas,
pues ni modo, voy a tener que hacerlo Desafortunadamente, por las malas, voy a tener que hacer que vean esos lugares. o tengo que ocupar a tal persona, en este caso yo me uno y me pongo como ejemplo, tuve que ocupar a Efraín dentro de una drogadicción para que cayera él ahí y de ahí empezar lo que yo quiero como poder superior, Dios, para todo el tipo de personas que lleguen. Pero muchas veces vemos ese enfoque de Efraín es el que cayó en la adicción, entonces que Efraín vaya y sirva en el anexo, porque pues él es el que la pasó. Cuando si lo analizas bien, todos los que estuvimos a tu alrededor que lo vivimos, podemos ser utilizados para lo mismo, desde un distinto enfoque. ¿Cuántos? Lo que yo te decía, yo cuando iba a las terapias era la única esposa, la única pareja, todos eran papás, todos tenían hijos anexados. Claro. Es muy poco común que haya esposas, pero el día que haya una esposa que anexó a su pareja, ¿sabes qué? Mira, yo te puedo ayudar, yo ya lo pasé. El día que un hijo caiga, cuando eres padre de un anexado, ¿sabes qué? Yo ya lo pasé. Claro. Tengo un testimonio también. Claro, hay una enseñanza, vaya. Y sí, de verdad, realmente, entonces, muchas veces no estamos viendo nosotros con nuestra mirada humana lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y estamos siendo hasta un punto, la otra vez me puse a pensar eso y dije, qué egoístas hemos sido en algún momento, porque ¿por qué callarte ese testimonio? Claro. Por ejemplo, en mi caso, ¿por qué callarme el testimonio viéndolo desde un lado de pareja? ¿Por qué callarme ese testimonio que le puede ayudar a lo mejor como lo vivimos con los chavos que estábamos, que le puede ayudar la experiencia que yo pasé? Claro. Porque eres egoísta y te quedas ese testimonio que ya viviste. Porque esa experiencia. Exacto, ¿por qué eres egoísta y no lo compartes cuando por muy mínimo sí le puede ser de ayuda a alguien más? Claro. Y ya para finalizar el tema, de verdad que ha sido de gran bendición para nosotros. Con el otro ejemplo en el cual ha sido José el soñador. José el soñador, literalmente. Entonces, si te vas a toda la historia, realmente lo que tuvo que pasar José para llegar a ser rey de Egipto. ¿Fue rey de Egipto? Sí. Pensé que no, yo me quedé hasta que era ayudador del rey. Cómo Dios preparó desde su infancia, niñez a José, aún siendo menospreciado. Por eso digo, lo que nosotros no vemos, pero Dios sí. Claro. Lo que sus hermanos, su familia no vieron por envidia, por como le quieran llamar. Lo que no veían en José, que al rato, al paso del tiempo, Dios lo iba a usar grandemente, que se iba a cumplir todo lo que Dios le mostraba a José. Claro, es que José decía en lo que leí, gritaba su vida de José, no tienes nada, o sea, no era el más grande, no era el más fuerte de sus hermanos, no era el más bonito, no, o sea, en su vida gritaba, pues, ¿tú qué? Entonces, la misma envidia muchas de las veces quiere opacar el plan divino en tu vida. Pero ten en cuenta que no vas solo, vas de la mano de Dios y Dios te está llevando eso de un lado. Claro. A José lo vendieron sus hermanos por envidiosos, cayó a la cárcel, estuvo en la cárcel por injusticia. Pero Dios desde ahí, desde que estaba en la cárcel, Dios vio en José lo que los demás no estaban viendo, la fidelidad, el servicio de José, que se ganó realmente el mandar en la cárcel. Hoy por hoy decimos las madrinotas de la cárcel, ¿verdad? Así se les conoce, la mamá chancha, la jefota. Entonces, hoy por hoy se ganó ese título José, salió, se incorporó al palacio, su fidelidad lo llevó hasta llegar con el rey y después ser rey. Hacer su mano derecha, claro. ¿Hasta dónde lo llevó lo que no veían sus hermanos? Sí, es cierto, porque hay una película que se llama José Rey de Egipto, ¿verdad? Lo que no veían sus hermanos, lo que no veía la gente,
dentro de una cárcel, lo que no veía la gente dentro de un palacio cuando empezó de copero. Más por su origen. Después, a interpretar los sueños del rey. Claro. A salvar a Egipto porque lo salvó de una hambruna. De la hambruna. Sí, y sus hermanos se reían de José cuando les decía, es que yo soñé esto, yo soñé el otro. ¿Y cómo es Dios tan grande en la vida del servidor, del siervo, cuando realmente estamos enfocados y dedicados a Dios, que no guardó rencor en contra de su familia? Sí. Porque bien pudo José cuando vinieron sus hermanos matarles por coraje, decirles, ahora sí vienen a pedirme algo. Hoy, después de lo que me hicieron, después de lo que del sufrimiento que me hicieron, ¿quieren que les ayude? Nos va a tocar ser José. Lo siento por ti. Sí. Sí. No, es que era. Sí, lo siento por ti. Ya me estoy poniendo a pensar y digo, sí, realmente Dios era. Ay, Dios mío. Pero hasta en eso vemos cómo Dios, así que ustedes también están presentes, cómo Dios va moldeándonos para al final cumplir un propósito. O sea, desde ahorita, cómo te va preparando y te va diciendo, José perdonó, y ayudó a sus hermanos. Claro, ¿sí me José, sí, o sea, cómo te va moldeando. Eso es lo único bueno, y es el agradecimiento de mucha gente que desafortunadamente no lo tiene, que den gracias a Dios, que hoy por hoy ya no nos regimos como el ojo por ojo. Sí. Hoy por hoy, gracias a Dios, ya no nos regimos el me la haces, me la pagas. Sí, denle gracias, como te lo he dicho, denle gracias a Dios. Gracias a Dios. Metida en esto. Gracias a Dios que hoy por hoy nos ha enseñado a perdonar grandemente y decir, no pasa nada. Sí. Mira, más se perdió en el diluvio, dicen por ahí. Literal. Más se perdió en el diluvio. Claro. No pasa nada. Claro. Como te lo dijo el Señor Jesús, no es que Dios te perdone de los pecados, nada más no lo hagas más. No claro. pasa nada. Y realmente muchos no estaban viendo hasta dónde José, hasta dónde Saulo, hasta dónde Zaqueo, ser las personas que eran. No le veían potencial. No le veían una mirada más allá, a llegar a ser las personas que fueron. Claro, es que ese es el problema, volvemos a lo mismo, que muchas veces, como eres el más rebelde, el peleonero, el agresivo, drogadito, o sea, el ex drogadito, ya es como de, no, pues ya. Cuando no ya se dan cuenta, perdió. seguimos sin aprender, que desde el principio de los tiempos, Dios ha utilizado a las personas de las que menos esperan para hacer cosas grandes. Y seguimos cuestionando ay, pero ¿por qué escogiste a Saulo si mató a un montón? Si te perseguía, ¿por qué lo perdonaste a Saulo? Y el ejemplo de José cuando le dijo a sus hermanos en el Génesis 37, en el versículo 5 y 6 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Y se rieron. Y de Pues seguro le dice la dijeron, Biblia. ay, sí, tú, ¿quién se va a arrodillar ante ti? Dice la Biblia que fue causa de coraje, de aborrecerle tanto, que mejor lo vendieron al... Sí, y de que no había sido casualidad que soñara eso. Al final Dios ya estaba viendo en él y lo estaba preparando para lo que iba a pasarle. Porque claro. Sí, al final terminaron sus hermanos inclinándose ante él. Pues cuando llegaron a Egipto a pedir comida, entonces, y que lo vieron. Y él en su grande, en vez de odio y rencor, en su grande misericordia de Dios, en su amor que todavía les tenía a sus padres, a sus hermanos, los llevó a vivir para él. Entonces, lo que Dios
lo que tú no ves, Él lo ve. Lo que tú y yo no vemos, Dios sí ve en nosotros un potencial, en ti ve un potencial que a lo mejor tú no te imaginas. Tú no te imaginas realmente el por qué estás pasando esa situación o el por qué Dios te está llevando en esa situación, en esa dirección, en ese problema, en esa necesidad. Y aunque seas el más pequeño, la oveja negra y todo, siempre Dios se agarra de ellos. En esa enseñanza, Dios está viendo algo en ti que muchos no están viendo. Y ni tú, muchas veces ni uno ve. Hasta que pasan las cosas, hasta que suceden las cosas, hasta que realmente Dios enfoca nuestra vida en ese lugar, te enseña a ver por qué, el por qué lo que no veían los demás servidores, pastores en los lugares donde hoy estamos no han podido llenar, no han podido ayudar, no han podido esparcir. Claro, ahorita en la canción que tenías hace rato dijo una frase que sí es cierto. Dios tiene detalles con sus hijos. Claro. Muchas veces tiene ese pequeño detalle que donde nadie te ha elegido, nadie te ha tomado en cuenta, nadie te ve un potencial ni la capacidad para algo, Dios te elige. Y ese es un detalle que tiene Él contigo. Claro. Como eligió a Saqueo cuando todo el mundo le hacía el fuchi. Claro. Como eligió a Saulo cuando nadie ya quería estar con él, cuando estaba persiguiendo. Como escogió a José siendo el que nadie le veía un potencial. Pues más que nadie le veía un potencial a José. Para nada. Después de venir, yo creo que más que en la vida de José, después de un mundo de injusticia lo recompensó. Por eso te digo, tiene ese detalle de decir. Porque realmente, pues si nos ponemos a ver la vida de José, a diferencia de los otros dos que sí hicieron un mal, claro, pues sí te quedas así de, ay, pues es que José, pues desde niño fiel servidor de Dios, claro. Tanto llegó su fidelidad a no comer de la comida como todos los no adorar a los dioses que adoraban los judíos, los egipcios. Lo tuvieron que vestir porque desafortunadamente lo tuvieron que maquillar como egipcio. Pues sí, o sea, claro. Hacer lo que, pero no, su fe no decayó. Es que volvemos a lo mismo. Si tú tienes una buena comunión, nada tiene que ver que te hayas metido en un hoyo. Si tú sabes, o sea, si tú eres fiel a tu convicción, a lo Entonces, que tú crees. Después de venir de un mundo de injusticias a la vida de José con los demás, pues de verdad, la recompensa de Dios a la vida de José es premiarlo. Claro. Y hacer que aunque Él no ofendió, muchas de las veces aunque no ofendemos, Dios nos manda primeramente a pedir perdón. Claro, y que no nos sorprenda que de donde menos lo esperas o a la persona que menos esperas, después la veas haciendo o siguiendo a Dios, claro. Cuando a lo mejor era un satanista y ahora lo veas convertido. Muchas de las veces Dios nos manda incluso a mostrar su amor que nos tuvo, que nos muestra, a pedir primeramente perdón, aunque no hayamos ofendido. Claro. Y se queda la gente, muchas de las veces se queda así, piensa que porque ahí hacemos este tipo de actos que Dios nos manda, que sí somos los que ofendimos, porque si no, no hubiéramos ido a pedir perdón. Muchas de las veces mucha gente dice, no, pues sí, se siente todavía ofendida, bueno, pero te perdono. Yo no tendría que hacerlo, pero Dios me manda. Tómalo como quieran, tómalo. Piensen lo que quieran. Piensen lo que quieran, pero Dios me manda, pues ni modo. Claro, y también como Saulo. Le pasó a José, sí. Le pasó a José jamás, ¿quién le podría pedir perdón a su familia? Cuando ellos hicieron todo. Cuando ellos lo vendieron. Entonces, claro. Al final, él fue el primero que los perdonó. Claro. Son historias realmente que nos llenan, que nos enseñan de verdad la tolerancia, la capacidad incluso de soportar. Claro. Y también del otro lado, lo que hablabas hace ratito de que no te burlas con lo de Saulo, de que Saulo decía, pero pues yo no te he perseguido a ti. No estás persiguiéndonos a nosotros, agrediéndonos a nosotros, ni nosotros estamos agrediendo a otra persona.
Estamos al final de cuentas, si nosotros nos burlamos de un hermano de la iglesia, nos estamos burlando de Dios. Claro. Si nosotros agredimos, nos estamos agrediendo a Dios y viceversa. Si te burlas o si nos levantas falsos, al final de cuentas estás haciéndolo contra Dios. Claro. Entonces, ahí está la enseñanza de la bendita palabra de Dios en este día, con el tema, Él lo vio ante ti. Antes. No. Él lo vio ante ti. Antes que en ti. Así es que escribo en arameo. Es doctor. Sí, discúlpenme lo que yo mismo escribo y no sé ni lo que escribo. No me entiendo ni yo mismo. Él lo vio en ti. Ese es el tema del día de hoy. Con esta gran enseñanza, de verdad, estos grandes ejemplos que Dios ve muchas de las veces, lo que tú y yo como humanos no podemos ver, lo que tú y yo como humanamente no podemos visualizar con un sentido espiritual más allá, lo que tiene, incluso lo que Dios todavía tiene preparado, porque nosotros estamos en este procesar, caminar, pero no sabemos lo que Dios tenga destinado para nosotros incluso más adelante. Vemos lo que ya es la travesía de dónde venimos y dónde estamos, pero aún no estamos viendo espiritualmente, porque seguimos en este aprendizaje, lo que Dios ya está viendo en nosotros más para adelante. Si continuamos ejerciendo esto, no sabemos, solo Dios sabrá. Dios dirija, Dios guíe, Dios enfoque, Dios indique, reivindique el caminar incluso de nosotros día con día para hacer lo que su voluntad quiere en nuestra vida. Pues gracias a todos ustedes, de verdad, otra enseñanza más de la bendita palabra de Dios. Síganos, ya estamos viendo ahorita. Estamos con un power, de verdad, con la unción y la presencia de Dios, de verdad, en las redes sociales, como lo que realmente pues es la dedicación para Dios, lo que realmente a dónde Dios nos está dirigiendo, porque no somos ni yo, porque no, hoy por hoy no nos enfocamos de etiquetar a alguien en específico, sino que nos hemos destinado a que Dios haga sentir, haga llegar a quien tenga que llegar este mensaje, claro, este confortamiento, este fortalecimiento espiritual, y que sea de bendición en la vida que lo está recibiendo. Claro, y fluye. Que fluya. Fluye porque Dios quiere que lleguemos, claro, y estamos llegando a las personas que lo están necesitando. Entonces, Dios te bendiga grandemente si eres una de las personas que nos está siguiendo, que nos está ahí dándole el seguimiento, escudriñando la bendita palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente. Dios tiene preparado, porque si a través de estas enseñanzas estás entendiendo lo que la bendita palabra de Dios tiene, incluso no lo sepas, prepárate, porque Dios tiene algo bueno para ti, algo especial para ti, una enseñanza para ti, y para Dios, por muy duro el corazón que sea, no hay nada imposible. Te lo digo, o te lo dice una persona que estuvo en un camino anteriormente de drogadicción y de malos caminos. Fíjate hoy por hoy quién es el que te está impartiendo, porque para Dios no hay nada imposible. Claro. Por algo te permite, o te está permitiendo, o te permitió en su momento esa travesía, esa enseñanza, ese caminar, para que hoy por hoy seas un servidor y pongas en práctica el conocimiento, con aterrizarlo, el mensaje, la flecha, el flechazo de la bendita palabra de Dios. Esa es nuestra base bíblica de nuestro podcast. Es la experiencia que hemos tenido en el mundo, pero hoy por hoy con el consejo para ayudar bíblicamente a quien necesite. Gracias a todos ustedes, gracias hoy le damos gracias a Dios a todas las plataformas que hoy por hoy podemos estar, ya estamos bien entrados en todo, Spotify, YouTube, en Instagram, Podimo, en Facebook. También aquí en Facebook aparece nuestro correo si quieren mandar algún tema o algo, y el WhatsApp. Ahí está un correo, ahí está el correo, los números, por si quieres realmente expresar un tema, expresar un tema, quisieras que nos gocemos también contigo
en escudriñar algún tema, háznoslo saber, háznoslo llegar. O que quieran echar chismecito. Echar chismecito, aquí echamos una plática amena. Gracias a todos ustedes, esto fue un episodio más de Café entre pareja. Hasta la próxima.